Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a La Antesala este viernes 2 de enero de 2026. Es el primer programa de este año. Te saludo desde Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Descúbrelo con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jonathan Lozada 888. Síguenos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Jonathan Lozada 888 al final, y encuéntranos en X como Jonathan-Lozada. Te estamos leyendo, síguenos escribiendo, síguenos compartiendo tus puntos de vista y tus opiniones, síguenos comentando nuestras publicaciones y no te olvides de visitar el sitio web de este proyecto informativo www.jonathanlozadaenlared.com. Un sismo de magnitud 6.5 grados despertó la mañana de este viernes a la Ciudad de México, luego de registrarse a las 7:58 de la mañana con epicentro al suroeste de San Marcos, en Guerrero. Así lo informó el Servicio Sismológico Nacional. Bueno, quienes estuvimos en la Ciudad de México no necesitamos de ningún informe para darnos cuenta del movimiento telúrico. Se sintió fuerte. El movimiento telúrico fue perceptible en diversas alcaldías de la capital y generó la activación inmediata de la alerta sísmica, así como múltiples reportes ciudadanos. Y se escuchó también la alerta sísmica en los celulares de todos quienes estuvimos en Ciudad de México. Es una nueva modalidad que anteriormente no existía y que te permite rápidamente ser avisado de que un sismo viene en camino. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, en la Ciudad de México informó que tras los primeros sobrevuelos no se reportaron afectaciones mayores. En total, 5 cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron quienes realizaron inspecciones aéreas en toda la capital del país. Solo se registraron 2 incidentes en la alcaldía Benito Juárez, que fueron la caída de un árbol y de un poste, ninguno con personas lesionadas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por su parte, activó los protocolos correspondientes en coordinación con las unidades de cada alcaldía en la Ciudad de México. Hasta el momento, la autoridad confirmó que no se han detectado daños estructurales ni afectaciones relevantes en infraestructura pública o privada. Por si tienes familiares o amigos en la Ciudad de México, quédate tranquilo, no hubo reportes de daños mayores. La Agencia Federal de Aviación Civil, por su parte, reportó daños menores en los aeropuertos de la Ciudad de México y el aeropuerto de Acapulco, ambos con operación normal. En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se registraron vidrios rotos y caída de plafones sin impacto para usuarios o servicios. Recordemos que este aeropuerto está justamente en remodelación, se prepara para recibir en 2026 a todos aquellos visitantes y participantes del Mundial de Fútbol. En el aeropuerto de Acapulco también hubo daños en acabados y en el plafón de la torre de control, sin comprometerse la seguridad operacional. En estos temas también déjenme comentarles que tuvo que ser suspendida por un momento, por breves instantes, la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del día de hoy debido a este sismo, y justamente así se vio. La conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue suspendida momentáneamente este 2 de enero. Así nos recibió 2026. El Salón Tesorería de Palacio Nacional fue desalojado de inmediato conforme a los protocolos de protección civil. La mandataria se trasladó a la zona de seguridad más cercana para realizar las primeras verificaciones de la situación en el país. Desde el patio contiguo, ahí en Palacio Nacional, el patio contiguo al Salón Tesorería,
La mandataria mexicana realizó varias llamadas telefónicas. En primera instancia se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le informó que se llevaban a cabo en ese momento las evacuaciones iniciales sin reportes preliminares de daños. La presidenta de México también estableció contacto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien confirmó que hasta ese momento no se tenían reportes de afectaciones mayores en la capital del país. Minutos después, la conferencia fue reanudada y ahí la mandataria ofreció los primeros datos y confirmó que las evaluaciones continuarán por parte de las autoridades federales y locales. Escuchemos cómo se vivió en la mañanera de esta mañana el momento en el que el sismo se hizo presente. Espero la próxima semana, lunes o martes. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad. ¿Dónde está? Pues bueno, en Ciudad de México y bueno, en todos los lugares del mundo donde hay un sismo siempre causa alarma, preocupación, siempre nos moviliza para desalojar. Hay estados, regiones del país, países incluso donde los movimientos sísmicos son frecuentes. Este es el caso de la Ciudad de México y en Chiapas también los hemos sentido. El de 2017 fue probablemente el último de gran magnitud que sí nos puso la piel de gallina, nos puso en preocupación, y en Ciudad de México sucede justamente lo mismo. Además, porque en Ciudad de México hay memoria del sismo del 85, de 1985, una tragedia nacional en donde murieron cientos de miles de personas, donde prácticamente varias regiones de la ciudad quedaron en ruinas. Es muy común en la Ciudad de México cuando un sismo tiene lugar que la gente salga con preocupación, que haya nerviosismo, que haya incluso crisis emocionales en algunos ciudadanos. Afortunadamente el día de hoy, el sismo transcurrió sin mayores daños, más que con el susto, y recordándonos que la prevención es siempre muy importante. Y justamente esta mañana, en la conferencia esta de la que les hablamos, esta conferencia interrumpida por este movimiento telúrico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México inicia 2026 con 5 buenas noticias en materia económica. El peso presenta ganancia frente al dólar, la Bolsa Mexicana de Valores y Bolsa Institucional de Valores tuvieron su mejor año en 2025, el salario mínimo incrementó en 13% y destacó que hasta octubre incrementó en 13.6% la llegada de visitantes internacionales a México respecto a 2024, por lo que el turismo se ha convertido en uno de los principales pilares de la economía mexicana. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con esta información. La certidumbre que hay, porque se ha promovido por parte del conservadurismo, de la derecha, de que en México no hay certidumbre para la inversión. El peso no estaría como está si no hubiera certidumbre. Fíjense, de los países de América Latina, en donde más se apreció la moneda, en primer lugar está Colombia y en segundo lugar está México. Vean Argentina, ¿dónde está? Por lo que representamos los gobiernos progresistas, porque muchas veces se dice que es al revés, ¿no? Que si llega un gobierno progresista, pues entonces va a haber devaluación de la moneda y en este caso es todo lo contrario. La primer mandataria detalló que en materia turística para la Copa Mundial FIFA 2026, el gobierno de México realiza una inversión en los aeropuertos, se agilizan los trámites de migración para las y los visitantes, además de que se avanza en un protocolo de seguridad.
La Secretaría de Turismo Federal, a través de su titular, Josefina Rodríguez Zamora, recordó que México está de moda. Recordó que de enero a octubre de 2025 llegaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales a México, es decir, 13.6% más que en 2024 durante el mismo periodo. Además, la llegada de turistas internacionales, dijo, incrementó en 5.8% con 38.4 millones, mientras que el turismo nacional registró 92.6 millones de turistas, es decir, 3.3% más, con lo que se registró 60.2% de la ocupación hotelera del país, 2.3 puntos porcentuales más que en 2024. Detalló también que se alcanzaron 2.71 billones de pesos de Producto Interno Bruto turístico alcanzado en el registrado en 2024 y que representa el 8.7% del PIB nacional. Además, la inversión extranjera directa turística durante el tercer trimestre de 2025, es decir, de octubre a diciembre del año que culminó hace unos días, fue de 787.6 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 40.3% respecto a 2024, destacando la inversión en departamentos, casas con servicios de hotelería, así como hoteles con otros servicios integrados. También el empleo turístico tuvo un incremento con 5 millones de puestos de trabajo, 5 millones de puestos de trabajo, por lo que 1 de cada 10 empleos a nivel nacional hoy en día corresponde al turismo. Y en noviembre de 2025 se registró un crecimiento de 4.9% en el número de trabajadores asegurados en el sector. Agregó también la secretaria de Turismo Federal que se programaron 14 millones de asientos en vuelos de Estados Unidos y Canadá a México durante todo el periodo de noviembre de 2025 a marzo de 2026. Esto es una previsión. Ya están reservados 14 millones de asientos hasta marzo de 2026 para gente que quiere venir a México. Y estas son noticias para todos aquellos que avecinaban, que decían que el 2025 sería un año trágico para México, que la continuación del movimiento de la transformación sería un error para México. Bueno, no hace falta evaluar más que lo que tenemos hoy en día. El mejor medidor, hemos dicho, de cómo se vive una situación en un país, en una sociedad, en un estado, en una comunidad, es cómo la estás viviendo, qué es lo que está pasando. Y pues vemos en materia económica lo que ha mencionado la presidenta de México el día de hoy, nos deja muy claro que la fortaleza es evidente, que es una fortaleza que se da en varios rubros. Así, esta mañana nos fue informado por parte de la presidenta de México cómo se recibe 2026 en materia económica. El Producto Interno Bruto turístico, repetimos, alcanzó 2.71 billones de pesos. 2.71 billones de pesos nacional, y la inversión extranjera directa turística durante el tercer trimestre de 2025 fue de 787.6 millones de dólares. Se estima pues que al cierre de 2025 la llegada de turistas internacionales deje un ingreso de 35.1 mil millones de dólares. Esto pues porque se está haciendo todavía el conteo. Estamos a unos días de que culminó el año 2025. Hay más datos. Explicó también la secretaria de Turismo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se espera que el cierre de 2025, en el cierre de 2025, que se está contabilizando, el turismo a nivel mundial crezca entre 4 y 5%, mientras que en México las llegadas de turistas internacionales se estiman arriba de esta previsión internacional de la ONU. En México se espera sea en 6.6%, dejando un ingreso de 35.1 mil millones de dólares. En tanto, en el turismo nacional se espera llegar a los 111 millones de cuartos de hotel. También puntualizó que el periodo vacacional de fin de año,
que comprende del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, se estima que la llegada de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel registre un crecimiento de 7.5% con respecto al 2024. Así es como se recibe 2026 en un recuento de qué fue el año precedente en materia económica. La presidenta de México ha dicho ciertamente que espera que este año que inició hace un par de días sea mucho mejor que 2025. Ahí están los datos, ahí están las cifras, pero también ahí está lo que vivimos cada uno de nosotros, mexicanos, en cada una de las entidades federativas del país, cómo estamos percibiendo el panorama económico, qué nos alcanza hoy. Y justamente el día de ayer entró en vigor el nuevo salario mínimo, este incremento al salario mínimo para México en general, con un porcentaje alto para la región general y con el 5% para las zonas libres. Entra pues en vigor a partir de ayer el nuevo salario mínimo, un salario mínimo que ha estado pues replanteándose año con año desde el año 2018, en el que llega Andrés Manuel López Obrador. Justo antes de este periodo, que es el periodo en donde inicia lo que se conoce como el movimiento de la transformación del país y de sus instituciones, el salario mínimo pues era raquítico. Acordémonos pues cómo estaba la percepción salarial de todos nosotros antes de 2018. Hay un cambio muy claro y es importante registrarlo, es importante decirlo, es importante analizarlo personalmente. ¿Para qué te alcanzaba antes de 2018 y para qué te alcanza hoy? Por cierto que en esta conferencia matutina también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló del legado que dio el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, este movimiento que cumple 40 años de su inicio y que justamente tiene como resultado que varios o muchos de quienes encabezaron este movimiento por causas justas hoy estén en las posiciones más altas del gobierno federal. Vamos a hablar al respecto en unos momentos más, justamente después del corte. Y antes de irnos al corte, pues me gustaría que nos compartieras cómo la viviste, cómo la pasaste este cierre de año, cuál fue tu balance en lo particular y tu balance en lo colectivo. ¿Qué nos dejó 2025? Si es pertinente hacerlo a una hora, ¿qué nos dejó en realidad el hacer una evaluación de lo que fue pues nuestra vida, nuestro desempeño en 2025, qué tuvimos, qué obtuvimos y qué nos faltó hacer? Muchas veces estos propósitos de año nuevo que hacemos al iniciar el nuevo año se quedan únicamente en las primeras 4 semanas, principalmente aquellos que tienen que ver con el deporte, cómo se llenan los gimnasios en enero y a partir de febrero empiezan a desocuparse. Bueno, procuremos que 2026 sea un año en el que los pendientes que tuvimos a nivel personal, a nivel colectivo, en lo individual, en la familia, como sociedad, como país, como nación, puedan cumplirse. México está hoy en un momento privilegiado. México hoy está en dirección opuesta a lo que estuvo antes de 2018 y lo que vemos son resultados tangibles que muestran mayor bienestar para las familias en nuestro país. Contribuyamos con esto, seamos corresponsables de este bienestar que hoy avanza en términos claros y tengamos mucha conciencia de lo que también se dice en los medios de comunicación. Desde la antesala, desde Jonathan Lozada en la red, nuestro gran propósito es seguir contribuyendo para hacer un contrapeso a la mentira, un contrapeso a los medios de desinformación. Vamos a un corte, estamos transmitiendo hoy viernes 2 de enero de 2025, el primer episodio del año en la antesala a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast.
Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9 este viernes 2 de enero de 2026, el primer programa del año, el primer episodio de 2026. Justamente aquí arrancamos este viernes con la información, con el análisis de lo que acontece en torno a México, a su reconfiguración y por supuesto a Chiapas y el mundo. Hablábamos de esta reivindicación que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, delegado del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, y justamente esta mañana en la que todos fuimos sorprendidos en la Ciudad de México por este sismo de 6.5 grados, pues defendió también la vigencia de la educación pública gratuita. Es justamente a 40 años del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, este Consejo Estudiantil en donde participó la hoy presidenta de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó su participación en aquellas movilizaciones en CEU, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y afirmó esta mañana que la defensa de la educación pública y gratuita continúa siendo uno de los primeros elementos y principios rectores de su gobierno. Desde Palacio Nacional, como lo hemos dicho, subrayó que la expansión de preparatorias, de universidades y oportunidades educativas forma parte de esa convicción histórica. Escuchemos cómo lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Termina el diálogo público y de todas maneras no quieren echar las reformas. Y hay una huelga estudiantil en enero del 87, hasta que la autoridad universitaria decide suspender las reformas. Y el Consejo Universitario aprueba, porque la demanda era echar para atrás las reformas y que haya un congreso universitario donde entre todos discutamos a la universidad. Se aprueba suspender las reformas y hacer un congreso universitario. Y si se fijan, pues es lo que defendemos ahora. Más educación para todos, más preparatorias, más universidades, que no haya examen de entrada a la preparatoria, que el joven vaya a la preparatoria que le quede más cerca de su casa, y que haya educación pública gratuita, de calidad, para todas y todos los jóvenes mexicanos. La primer mandataria sostuvo que los postulados que guiaron al CEU en 1986-1987 permanecen hoy vigentes y que el aniversario del movimiento es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los movimientos estudiantiles en la transformación del país. Y vaya, el papel que jugó este movimiento, pues hoy figuras tan relevantes como la de la primer mandataria Claudia Sheinbaum Pardo tuvieron participación preponderante en ese movimiento. Hoy, la presidenta de México recordó que aquella movilización surgió frente a reformas impulsadas por la rectoría de la UNAM en ese momento, justo en el inicio del periodo neoliberal que pretendía elevar cuotas, eliminar el pase automático a la universidad e introducir cambios académicos sustantivos. Era, pues, el principio de un intento de privatización de la educación en México. No se logró, y no solo no se logró, sino que una de sus principales líderes hoy es la presidenta de México. Escuchemos qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno a la idea que acabo de compartirles. Aquella época era el inicio del periodo neoliberal. Y la idea que se promovió desde la rectoría y desde el gobierno, en realidad, era que los estudiantes no iban a valorar la educación si no pagaban por ella, que solamente pagando por la educación se valoraba. Entonces querían aumentar cuotas de inscripción, de colegiaturas, de cualquier trámite que se hiciera en la Universidad Nacional Autónoma de México, quitar el pase automático de la preparatoria y del CCH a la universidad, imponer exámenes departamentales iguales para todas las carreras, entre otros asuntos. La mandataria evocó también
que dichas reformas fueron aprobadas durante el periodo vacacional en aquella ocasión, en aquellos años, bajo el argumento de obvia resolución, lo que detonó la organización estudiantil y la exigencia de un diálogo público. Ese encuentro, recordó, realizado en el Auditorio Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México y transmitido, por cierto, por Radio Universidad, marcó un punto de inflexión. La rectoría pensó que iba a ganar el debate y resulta que quienes ganamos, dijo la presidenta, quienes ganamos el debate fuimos los estudiantes de ese entonces. Así lo señaló, lo afirmó al reiterar que la educación es un derecho y no una mercancía. Escuchemos nuevamente a la presidenta de México hablando del debate entre estudiantes y la rectoría en el llamado Auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria. No sé si fue agosto o septiembre, a lo mejor fue antes, no lo recuerdo. Pedíamos un diálogo público porque los estudiantes de 1968 lo que pedían era un diálogo público con el gobierno. Y nunca se dio ese diálogo público. Recuperando aquella demanda del movimiento estudiantil del 68, decíamos, se requiere un diálogo público. Y en efecto, la rectoría aprobó el diálogo público. Y se hizo un diálogo público en un auditorio en la Facultad de Filosofía y Letras, el Auditorio Justo Sierra, que los estudiantes en el 68 le habían puesto el Auditorio Che Guevara. Y la rectoría pensó que iba a ganar el debate. El diálogo público se hizo en Radio Universidad y resulta que quienes ganamos el debate fuimos los estudiantes. La presidenta de México también narró momentos de tensión en aquella etapa, como el intento de irrumpir en el diálogo por parte de grupos porriles, un episodio en el que llamó a no caer en provocaciones para evitar enfrentamientos. Hay un video que circula ampliamente en las redes sociales donde ella está en activismo justamente en esos momentos. Tras el quiebre del diálogo en aquellos años, recordó la primera mandataria que se inició una huelga estudiantil en enero de 1987, una huelga que se prolongó cerca de 19 días hasta que las autoridades universitarias suspendieron las reformas. Escuchemos ese momento también, la presidenta de México hablando esta mañana desde la conferencia matutina. Fue el diálogo público, trataron de romperlo con la entrada de porros al auditorio Che Guevara. Hay una escena por ahí donde yo ando, no la ponga, donde yo estoy gritando en el auditorio, compañeros, no caigan en provocaciones, así. En aquella época, que fue justo cuando entraron los porros al auditorio Che Guevara y pedíamos que no fuera a haber porque querían que hubiera golpes, ¿no? Eso quería la autoridad. Y la verdad es que los estudiantes que asistían al auditorio se comportaron muy bien. Al evocar este episodio formativo, la presidenta de México señaló que el resultado más significativo fue la permanencia de la gratuidad y del pase automático de la UNAM, elementos que dijo siguen sustentando su visión de gobierno orientada a garantizar más y mejores oportunidades educativas para la juventud mexicana. Pues sin duda este movimiento, el del Consejo Estudiantil Universitario en el que participó directamente la hoy presidenta de México, pues impidió en gran medida que la privatización de la educación se realizara en México. Todo esto vale mucho la pena comentarlo, vale mucho la pena compartirlo, vale mucho la pena reflexionarlo, porque no entenderíamos el México de hoy sin estas precisiones. Se dice mucho en los medios de desinformación, se dice mucho por parte de las vocerías de la oposición en el país que el movimiento de la transformación, el movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador, es un movimiento que lleva a México al caos y en realidad no te dejes engañar, es justamente todo lo contrario. Parte del ejercicio reflexivo que hacemos en este espacio, como lo hemos dicho, es seguir siendo un contrapeso a los medios de desinformación y a la mentira. Vamos a hablar un poco de este movimiento del Consejo
Estudiantil Universitario, que surge como respuesta a una reforma universitaria impulsada en 1986 por el entonces rector de la UNAM, Jorge Carpizo, y que es considerada pues el primer intento de privatización absoluta de la educación en México. Hubo muchas maneras en las que se intentó privatizar la educación y parte de ella también tiene que ver con estos fenómenos en donde pues era muy difícil para los estudiantes o para los recién egresados de las preparatorias ingresar a las universidades públicas. Recordemos que habían exámenes, que se les decía exámenes de ingreso muy, muy complicados. En realidad, y ya se ha ventilado, ya se ha hecho público. Lo que intentaban las autoridades educativas de aquel entonces era justamente hacer que los aspirantes a la educación pública gratuita no pasaran el examen. ¿Para qué? Para que tuvieran que ir a buscar universidades públicas. Qué lamentable, qué condenable esta política pública que fue pues la que privó durante todos los sexenios del prianismo, durante todos los sexenios neoliberales. Hoy vemos que este movimiento, que como hemos dicho inició en 1986 con una reforma impulsada por Jorge Carpizo, que continuó con la consolidación de movilizaciones masivas contra las propuestas de aumentar cuotas, eliminar el pase automático y reestructurar el sistema de gobierno universitario, y que justamente tuvo el inicio de un paro general en la UNAM, que fue noticia nacional e internacional el 6 de octubre de 1987, para que justamente en febrero de 1988 la rectoría retirara la propuesta, retirara la reforma, y el Consejo Estudiantil Universitario declarara victoria. El movimiento el Consejo Estudiantil Universitario, se convirtió en una semilla política fundamental para la izquierda mexicana contemporánea. Y hay figuras que estuvieron presentes en el Consejo Estudiantil Universitario en ese momento, que hoy ocupan cargos importantes. Y una de las figuras más relevantes es sin duda Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue activista del Consejo Estudiantil Universitario en 1986 y 1987, y hoy es presidenta de México para el periodo 2024-2030. ¿Quiénes la acompañaron? ¿Quiénes estuvieron también en este movimiento? Martí Batres Guadarrama, uno de los fundadores y oradores centrales del Consejo Estudiantil Universitario. Él estuvo también ahí en ese momento. Hoy es director del ISSSTE, como sabemos, esta dependencia importantísima del gobierno federal, y fue también jefe de gobierno de la Ciudad de México. Quien participó también, Ifigenia Martínez, mentora y aliada política cercana al Consejo Estudiantil Universitario. Recordemos una figura muy relevante en la izquierda mexicana, Ifigenia Martínez, quien le puso la banda presidencial a la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que falleció días después. Fue una luchadora incansable, fue fundadora del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, cuando el PRD era un partido de izquierda y un partido progresista. Recordemos que luego se descompuso, tuvo su proceso de descomposición nacional e incluso en Chiapas. Ifigenia Martínez se desempeñó también como diputada federal en 4 ocasiones y senadora del Congreso de la Unión en 2 periodos. Es recordada como una luchadora incansable, una figura clave en los movimientos progresistas de México, y fue ella quien le entregó la banda presidencial a la presidenta de México. Recordemos que cuando tomó protesta Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo ahí presente Ifigenia Martínez ya muy, muy grave, llegó con tanque de oxígeno. Y yo creo que fue el último gran acto de su vida, ver por primera vez a una mujer tomando la silla presidencial. El 5 de octubre
de 2024, 4 días después de encabezar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo. Efigenia Martínez, 4 días después de entregar la banda presidencial, falleció a los 99 años de edad a causa de insuficiencia cardíaca. También Armando Quintero, quien ha sido también alcalde de Iztacalco, Mario Delgado, hoy secretario de Educación, participó en estructuras juveniles de izquierda posteriores al Consejo Estudiantil Universitario y fue influenciado directamente por este movimiento estudiantil. Hoy es secretario de Educación Pública y fue dirigente nacional de Morena. Carlos Imas, también figura clave de esa generación, ex delegado de Tlalpan y ex legislador. Antonio Santos García, dirigente visible durante el paro de 1987, académico, exfuncionario legislativo, representante también en su momento, luego de las elecciones de 2024, representante de la ganadora, de la presidenta electa en Chiapas. Le enviamos un saludo cordial a Toño Santos. Esto lo que dejó este movimiento es el impacto del Consejo Estudiantil Universitario a 40 años de su inicio. De este movimiento salió, como hemos dicho, buena parte de la generación fundadora de la izquierda moderna. En un principio el PRD, un partido que luego se prostituyó. Y finalmente una buena parte de lo que hoy es Morena y el movimiento de la transformación. ¿Qué pasó con el Consejo Estudiantil Universitario? Que se recordó a 40 años de su existencia en la mañanera de hoy, pues sembró los principios que hoy reivindica la Cuarta Transformación: la educación pública y la educación gratuita, la defensa del pase automático, el derecho a la educación, la participación democrática también en los procesos educativos. Y hoy el gobierno retoma estos principios del Consejo Estudiantil Universitario como origen político e ideológico del proyecto de la transformación. Justamente a pregunta expresa de uno de mis compañeros periodistas que estuvo presente hoy en la conferencia matutina, la presidenta de México dijo que seguramente se realizarán, que sería una muy buena idea realizar foros, recordar ¿qué fue el Consejo Estudiantil Universitario y cuál es su legado para el país? Vámonos a Chiapas o vengámonos a Chiapas. Falleció una mesera por quemaduras tras el ataque a bares en Villaflores. Este ataque lamentable que sucedió el pasado 27 de diciembre, en donde dos presuntos grupos armados pertenecientes presuntamente a dos cárteles en Villaflores atacaron 2 bares en ese lugar, secuestraron tanto a propietarios como a asistentes y asesinaron vilmente a varios de los ahí presentes. Yasmín Alfaro, una de las 3 meseras que ahí laboraban, resultó gravemente lesionada, recordemos, durante el incendio provocado en los bares La Cábala y Anubis el pasado 27 de diciembre en Villaflores. Ella falleció en las últimas horas debido a la gravedad de las quemaduras. Con su muerte asciende a 8 el número de víctimas mortales derivadas de estos ataques. De acuerdo con el testimonio de sobrevivientes y familiares, recordemos, un grupo armado irrumpió en esos establecimientos y obligó a los asistentes a tirarse al suelo mientras buscaban a los propietarios y posteriormente roció gasolina antes de prender fuego al inmueble. Las meseras Yasmín, Nayeli y Citlali habían logrado refugiarse en una oficina, pero al intentar salir, Yasmín resbaló y cayó sobre una superficie impregnada de combustible, lo que intensificó las lesiones cuando el fuego se propagó. El domingo, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, había informado que las 3 jóvenes permanecían hospitalizadas y se encontraban estables. Sin embargo, una familiar precisó que Yasmín presentaba quemaduras en más de la mitad del cuerpo y estaba internada en el Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, donde finalmente perdió la vida. Ante los
costos que representa el traslado, velación e inhumación en Villaflores, la familia de Yasmín inició una campaña en redes sociales para solicitar apoyo económico a la ciudadanía con el fin de cubrir los gastos funerarios. Recordemos que el fiscal general del Estado ha dicho en conjunto con el secretario de Seguridad del Pueblo que se realiza con toda seriedad, con toda puntualidad y que no habrá impunidad, cero impunidad ante estos actos delincuenciales en donde ya hay avances sustantivos en la investigación por parte de la Fiscalía, de la carpeta de investigación iniciada, y que no va a volver el crimen ni el secuestro del Estado en manos del crimen organizado. Se acabó que el interés de un pequeño o de algunos pequeños grupos esté por encima del interés general de los chiapanecos. Así se dijo y así se está haciendo. Personal de la Secretaría de Marina rescató a 3 pescadores, 2 de nacionalidad extranjera y 1 mexicano, que naufragaban en alta mar luego de que su embarcación se hundiera a 46 millas náuticas, unos 85 kilómetros de Puerto Chiapas. La emergencia se activó tras un reporte de auxilio que alertó sobre un accidente ocurrido durante actividad de pesca, por lo que la 22ª Zona Naval, en funciones de guardia costera, desplegó un operativo inmediato de búsqueda y localización. De acuerdo con la dependencia, los tripulantes quedaron a la deriva en condiciones de riesgo extremo, por lo que se aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias en alta mar. Tras este despliegue, personal naval logró ubicar a los 3 hombres y efectuó el rescate para posteriormente trasladarlos a las instalaciones navales, donde recibieron valoración médica y se confirmó su estabilidad física. Una vez atendidos, el ciudadano mexicano fue entregado a sus familiares, mientras que los 2 pescadores extranjeros quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración, una instancia que determinará su situación legal en el país. Pues esto en torno a estos temas en Chiapas es pues de gran relevancia lo que se hace en materia de seguridad, lo que se está planteando en estos términos. Vamos a un corte. Estamos en la antesala este viernes 2 de enero de 2026. El primer episodio, el primer capítulo del año, aquí a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar con nosotros este viernes 2 de enero de 2026, aquí a través de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo la viviste los últimos días de 2025? Síguenos comentando a través de nuestras plataformas digitales. Cuéntanos qué hiciste, cómo cerraste 2025, qué esperas para 2026 y por supuesto síguenos comentando en torno a los temas que estamos tratando aquí en este podcast, en este espacio informativo. Pues en temas legislativos, bueno, y en temas de identidad del Estado, el Congreso de Chiapas aprobó un nuevo escudo con identidad indígena y símbolos naturales. Hay un nuevo escudo que representa a Chiapas, este escudo que fue relanzado en las últimas sesiones del Congreso local. Así fue como antes de terminar el año, el Congreso chiapaneco aprobó reformar el escudo de armas, que elimina símbolos de conquista española e incorpora nuevos símbolos justamente de identidad indígena y cultural, y símbolos, como hemos dicho, de pues identidad natural del Estado. Fueron los diputados de la 69ª legislatura local quienes dieron su voto a favor de las modificaciones a la ley del escudo e himno del Estado de Chiapas. Esto luego de un proceso de consulta ciudadana. Ahí los legisladores señalaron que los nuevos elementos de este símbolo reivindican desde el humanismo a las y a los pueblos, a las y a los ciudadanos, a los chiapanecos, pero por supuesto a los pueblos, para darles voz y fortalecer la identidad, a los pueblos originarios
también. Es un hecho sui generis, digamos, importante por muchas razones. Justamente recordemos los escudos. Los escudos son una herencia española. Sin embargo, aquí no se decidió eliminarlo, sino simplemente modificarlo de acuerdo a la entidad en donde estamos. Los escudos de armas son símbolos, digamos, heráldicos que representan a familias, a ciudades o a reinos, instituciones o personas. Vienen justamente de Europa, tienen reglas y significados en una tradición de siglos y en muchos casos funcionan como identidad visual. Hay generalmente un campo de fondo, particiones, divisiones internas, piezas y figuras, timbres, lambrequines, adornos pues que caen a los lados o arriba o abajo, soportes, figuras laterales y lemas y blasones como la descripción técnica, etcétera, ¿no? Y hay colores con significados también. ¿Para qué servían y para qué sirven? Bueno, pues identificaban linajes, se usaban en guerras y hoy representan gobiernos, municipios, estados, principalmente aquí en México, universidades, ejércitos, familias históricas. En el contexto nuestro, cuando hablamos del escudo de Chiapas, es importante recordar que hoy se inspira en raíces indígenas y se reorganiza desde una perspectiva histórica e identitaria, así como dejando atrás elementos coloniales que justamente tiene este rediseño, enfatizar la pertenencia al México originario, la justicia histórica y, por supuesto, apela a las raíces propias de nuestro estado, de nuestra región. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, destacó el valor histórico y cultural del nuevo escudo de Chiapas, tras reconocer al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado por aprobar su renovación. Dijo de manera textual Hugo Aguilar Ortiz: el tiempo en el que se revalora la raíz más profunda de nuestra patria es bienvenido. Así lo expresó de manera literal. Subrayó que la presencia, la historia y la sabiduría de los pueblos indígenas constituye un elemento innegable que nos hermana, nos da identidad y nos impulsa a construir un futuro propio con justicia y sentido de pertenencia. Aguilar Ortiz celebró que este nuevo emblema estatal simbolice una visión de unidad para Chiapas. Ese es el significado, dijo, del nuevo escudo que hoy ve la luz pública. Enhorabuena al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así lo dijo, y a las y los integrantes de la 69ª legislatura en el estado. El Congreso local aprobó, pues, como hemos dicho, la reforma a diversas disposiciones de la ley del escudo y el himno del estado de Chiapas con el propósito de actualizar los elementos visuales que representan a la entidad. La iniciativa nació de un proceso de participación ciudadana abierto, democrático y transparente. El objetivo central señalado por el legislativo local es integrar en el escudo símbolos que reflejen de manera más amplia la identidad regional, su riqueza natural, su historia y su diversidad cultural. El proyecto incorpora un enfoque de reconciliación, de sostenibilidad y de reivindicación tanto del legado indígena como de la herencia mestiza. Las adecuaciones marcan, según se expuso durante la aprobación, una transición hacia una nueva etapa para las y los chiapanecos, donde el humanismo, la paz y la inclusión sean los pilares. El nuevo escudo busca representar un Chiapas pluricultural en el que quepan todas las manifestaciones de la sociedad chiapaneca. Y bueno, aquí tenemos el escudo, lo estoy observando, lo tenemos aquí presente. Es un escudo que ha cambiado radicalmente. Vamos a compartirlo en las plataformas digitales. Justo lo compartió el presidente del Poder Judicial Federal, Hugo Aguilar Ortiz, quien dijo en sus cuentas, en sus redes sociales: expreso mi más amplio reconocimiento a los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Chiapas por la aprobación del nuevo escudo de esta entidad federativa. Esto en las redes del presidente
del Poder Judicial Federal, Hugo Aguilar. Es bienvenido el tiempo en el que se revalora la raíz más profunda de nuestra patria. La presencia, historia y sabiduría de los pueblos indígenas es innegable, nos hermana, nos da identidad y nos impulsa a construir un futuro propio con justicia y sentido de pertenencia. Este es el significado del nuevo escudo que hoy ve la luz. Así con esas palabras lo dijo el presidente de la Corte. Y vemos elementos distintos. En primera vemos el tocado maya. Bueno, se reconstituye todo. Obviamente la forma del escudo queda muy similar. Hay un fondo rojo. Hoy en día seguimos viendo ahí el cañón del Sumidero y el río Grijalva, pero se incorporan algunos elementos como el tocado maya en la parte superior, que es un símbolo de prosperidad y grandeza en la región, inspirado pues en el rey Pacal, y representa un compromiso con el desarrollo y el bienestar. Y aquí hablar ya del rey Pacal y el tocado maya, pues remite directamente a los orígenes de Chiapas. Luego vemos, en vez de la base de la corona, tenemos un emblema del origen, que es el cerco maya. Aquí tenemos, déjenme abrirlo más ampliamente para que podamos visualizarlo con mayor certeza, que me está costando un poco de trabajo leerlo, pero vamos a abrir el documento que nos envió el Congreso del Estado de Chiapas, donde nos comparten pues esta noticia en donde se hace oficial el cambio del escudo de identidad de Chiapas, y que justamente ya se venía gestando desde hace varios meses. Era un trabajo que ya se venía haciendo, un planteamiento que ya se venía elaborando, y justamente aquí tengo los dos escudos. Anteriormente, pues el escudo de armas era un escudo de armas y estaba constituido por dos leones, que son elementos justamente pues españoles. Estaba el castillo de oro del lado izquierdo, que hablaba pues de la grandeza y el poder en la defensa, riqueza, la luz y la sabiduría, ¿no? Representaba la corona castellana, la corona española. Los leones de oro, que simbolizaban la integración de la nobleza, la riqueza, la constancia, la magnanimidad y la pureza de sentimientos. Bueno, ni la nobleza, ni la riqueza de la que hablan los españoles, ni la constancia, ni la magnanimidad de España están hoy presentes. Creo que no tenían nada que ver ahí. El castillo, la grandeza y el poder, la defensa y la riqueza y la sabiduría de los españoles, bueno, también lo botamos, lo eliminamos, le dimos un patadón. La palma, que era símbolo de victoria, de la victoria que tuvieron los españoles en México, también se fue al carajo, y en su lugar quedó la ceiba. Y teníamos la corona también ahí. Esto es lo que tenía el antiguo escudo de Chiapas, que hoy pues es radicalmente distinto, y como hemos dicho, pues incorpora elementos de la cultura local, de la cultura de los pueblos originarios de Chiapas en un principio, pero también de la identidad de nuestro estado. A ver, ahora sí lo tengo ya aquí más claro. En vez del castillo de oro tenemos la pirámide, el templo de las inscripciones de Palenque, que simbolizan hoy el legado arqueológico de esa cultura y la identidad cultural de Chiapas. En vez de la palma tenemos la ceiba, este árbol característico del sureste de México, que representa el árbol sagrado que une el cielo, la tierra y el inframundo, símbolo de vida espiritual y biodiversidad. Un árbol que tenemos en todos lados en Chiapas, un árbol hermosísimo,
que nos recuerda también al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que mucho hablaba de él, que tenía una gran ceiba o tiene una gran ceiba en su rancho, en La Chingada, allá en Palenque. Y el león, se conservó uno de los dos leones que vemos del lado derecho del actual escudo, que hoy representa el mestizaje y la conciliación entre el pasado colonial y el presente soberano. Además, hoy tenemos al fondo en el escudo el volcán Tacaná, que antes no estaba y que hoy representa la fuerza territorial, la biodiversidad, la unidad cultural y la conservación ecológica de Chiapas. El Río Grande hoy representa la vida, la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el sustento comunitario. Sigue apareciendo el Cañón del Sumidero, se conservó, símbolo de fortaleza natural, memoria histórica y resistencia de los pueblos originarios. Y se incorpora una planta de maíz con mazorcas justo al lado de la pirámide del Templo de las Inscripciones de Palenque, y justamente representa el sustento, la identidad agrícola, la base alimentaria y económica del pueblo, que hoy en día es símbolo nacional también. El gobierno de México ha hecho también modificaciones constitucionales para que el maíz nativo no sea modificado en México como generalmente sucede. Y ahora sí me voy a la parte de arriba, que anteriormente tenía una corona. Hoy tiene un tocado maya, símbolo de prosperidad y grandeza en la región, inspirado en el rey Pacal y que representa el compromiso con el desarrollo y con el bienestar. El cero maya, que no leía yo bien porque estaba muy pequeña la imagen que estaba yo analizando. El cero, que es pues un invento de los mayas, no existía en la cultura occidental. Emblema pues del origen, equilibrio y continuidad del tiempo dentro del conocimiento matemático y cosmogónico de los mayas. También en la parte superior aparece un bordado de mariposa, símbolo de conexión entre lo terrestre, el sol y el inframundo, y un patrón de bordado sobre base textil que muestra la cosmovisión ancestral, el orden del universo, el ciclo solar y la herencia textil chiapaneca. Y una estrella es horizonte y rumbo y representa el cosmos, los ciclos del tiempo y el equilibrio humano orientado al futuro. Pues se modificó de manera radical el escudo de Chiapas, el escudo de identidad chiapaneca, que me parece un gran acierto del gobierno chiapaneco y de los distintos poderes que participaron en su aprobación. Lo estoy viendo, lo tengo ante mis ojos y probablemente sea buena idea que los otros estados de la República Mexicana, las otras 31 entidades federativas, hagan lo propio y se alineen con la identidad de nuestra nación. Y por cierto, que el gobernador Eduardo Ramírez encabezó la develación de la leyenda bicentenario del Congreso del Estado de Chiapas, quien cumplió institución, poder del Estado de Chiapas, que cumplió 200 años, de 1825 a 2025, esto en el muro de honor de la Sala de Sesiones Sergio Valls Hernández. El acto reunió a representantes de los poderes del Estado, rectores de universidades, autoridades municipales y mandos de las Fuerzas Armadas. Durante la ceremonia, el historiador Carlos Román, director del Archivo Histórico de Chiapas, presentó una reseña del Congreso Constituyente instalado en 1825. Recordó que aquel primer órgano legislativo fue presidido por Eustaquio Cebadúa, quien designó a Manuel José de Rojas como primer gobernador interino, marcando el inicio institucional de la representación popular en la entidad. Con su instalación, señaló, se fortaleció el federalismo, se consolidó el orden democrático y se impulsó un marco normativo orientado a la protección de derechos y al desarrollo social. La historia legislativa del Estado comenzó formalmente el 5 de enero el 5 de enero de 1825, les iba a decir a las 6:25, de 1825, tras la Federación de Chiapas a México, y derivó en la promulgación de la primera constitución local en febrero de 1826. Les platicaba en el episodio anterior, en la transmisión anterior, que el 30, justamente este día, el día en que se votó a favor
de la modificación constitucional para tener el nuevo escudo de manera oficial como escudo de Chiapas, tuve la oportunidad de estar con el doctor Suárez del Real, Alfonso Suárez del Real, en Palacio Nacional. Él es asesor de la presidenta de México. Tuve una charla con él, una charla amplia de cerca de 2 horas. Nos invitó a tomar un café a sus oficinas. Estuve ahí con Josué Lozada platicando los tres y justamente hablaba de que Chiapas es el estado más mexicano. No lo dijo de esa manera, pero lo recordó de manera muy precisa, porque Chiapas es México, Chiapas es parte de México por decisión propia, y habló también de esta vocación internacionalista de México que tiene también sus orígenes en Chiapas. Chiapas, recordemos, le dio la ciudadanía también a algunos presidentes que habían huido de sus países centroamericanos en tiempos de persecución con el fin de que no pudieran, de que pudieran ser protegidos. Hablamos de la historia de México y también hablamos de Margarita Maza de Juárez, este ilustre personaje de la historia de México, que hoy, por cierto, fue abordado en la conferencia matutina. Déjenme abrir este documento, en la conferencia matutina, y que se declara 2025, recordamos, fue el año de la mujer indígena. En este caso, Margarita Maza de Juárez, 2026 es el año en el que se lleva el nombre de Margarita Maza de Juárez. De esto hablamos con el doctor Suárez del Real también en esta plática que sostuvimos hace unos días y de la cual hablamos ampliamente en nuestro episodio anterior. Y bueno, hablemos un poco al respecto, pues comenzó 2026 y el gobierno de México hizo oficial el nombre que llevará este 2026, uno muy especial, el año Margarita Maza de Juárez, por su contribución en la historia de México y justamente en todo lo que fue la participación política y diplomática en favor de la causa liberal y republicana. En Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres arranca con la pavimentación de más vialidades en la colonia Romeo Rincón, intenciones de mejorar la movilidad en la capital del estado. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó el arranque de los trabajos de pavimentación de la 17 Sur entre 13 y 14 Poniente de la colonia Romeo Rincón, con lo que dijo se cumple un compromiso más con las familias tuxtlecas al cierre de 2025. Durante el recorrido al que se sumaron vecinas y vecinos de la zona, el alcalde destacó que esta obra forma parte del programa Calles Felices, estrategia con la cual el ayuntamiento busca mejorar la movilidad urbana, la seguridad vial y la calidad de vida en las colonias que estuvieron rezagadas durante años. El proyecto incluye red de agua potable, drenaje sanitario, guarniciones señaléticas, alumbrado público y pintura de fachadas en las viviendas que son parte de estas vialidades. Ángel Torres refrendó su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, como aseguró se hizo a lo largo de todo el año 2025, impulsando obras que fortalezcan el desarrollo comunitario, el bienestar social y mejores condiciones de vida para las familias de Tuxtla Gutiérrez. Con esto damos por concluido el primer episodio de 2025 este viernes de 2026, este viernes 2 de enero de 2026. Me disculpo si en algún otro momento dije 2025, pero bueno, fue un buen año, nos dejó con un buen sabor de boca, tanto en lo personal como en lo colectivo, como en lo nacional. Vamos a seguir documentando lo que día a día genere México, sus instituciones, sus actores y su gente. A lo largo de este año, a lo largo de los 12 meses de 2026, seguiremos documentando lo que suceda en Chiapas con sus instituciones, sus personajes y su gente en los 12 años de 2026 y seguiremos documentando lo que se genera en el mundo, sus personajes, sus acontecimientos y el devenir de los ciudadanos de toda
de todo el planeta. Gracias por seguir confiando en nosotros. Los esperamos el lunes 5 de enero, a partir de las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Máxima.